Bienvenidos a una edición más de Tele Yucatán Te Informa. Gracias por acompañarnos en este su espacio informativo de las 8 de la noche. Quédese con nosotros, ya que como siempre el firme compromiso de llevarle toda la información presente en Yucatán. Patricia Espinosa nos acompaña informando en lengua de señas mexicano. Es un gusto saludar a mi amiga y compañera Lenny Magaña. Lenny, muy buenas noches. Carlos, buenas noches. Es un gusto saludarte y por supuesto es un gusto saludar a todos ustedes a través de la señal de Tele Yucatán y por supuesto a través de las redes sociales. Ya es el último día del mes de abril, pero también celebramos a los más pequeños del hogar. Muchas felicidades a todos los pequeñitos en este Día del Niño. Nosotros estamos completamente en vivo desde las instalaciones de Tele Yucatán en la calle 33, avenida Pérez Ponce por 56 Centro. Le dejamos el teléfono del estudio para que se comunique con nosotros, 940-7600. Y ahora sí nos vamos directo con las noticias. El gobernador Mauricio Vila Dosal firmó el acuerdo para el diálogo social y el fortalecimiento de la paz laboral que la Conferencia Nacional de Gobernadores y también el Consejo Coordinador Empresarial Nacional suscribieron en la 56ª reunión ordinaria de los gobernadores del país. Con este acuerdo se busca mejorar las condiciones de los trabajadores del país y generar bienestar y tranquilidad laboral y social. En la reunión realizada en la Ciudad de México, Vila Dosal, con el presidente Andrés Manuel López Obrador y los gobernadores de los otros 31 estados, fueron testigos del cambio de mando de esa asociación que encabeza el gobernador de Querétaro, Francisco Domínguez Servién, en sustitución de su homólogo de Campeche, Alejandro Moreno Cárdenas. En la reunión se trataron temas políticos, económicos, sociales y de seguridad, así como los problemas que afrontan los municipios y también las condiciones laborales y temas de seguridad social y el fortalecimiento del federalismo por medio de mecanismos democráticos para lograr un equilibrio entre las competencias de los gobiernos federal y también estatal. Y bien, el día, gobernador del estado Mauricio Vila Dosal dio un mensaje el cual fue dirigido a los trabajadores estatales referentes a la marcha por el Día de Trabajo. Vamos a escuchar al mandatario. Amigas y amigos, este 1 de mayo se conmemora el Día Internacional del Trabajo. Los yucatecos sabemos que para salir adelante hay que hacerlo trabajando y por eso quiero reconocer el esfuerzo de todos los trabajadores del Estado que aún en tiempos complicados dan lo mejor de sí todos los días para poder transformar Yucatán. Quiero reiterar mi respeto total a los trabajadores y a la autonomía de sus sindicatos. Y además agradecer el trabajo coordinado que estamos haciendo con las organizaciones pertenecientes al Congreso del Trabajo para mejorar las condiciones de los trabajadores yucatecos. Yucatán se está transformando y por eso vamos a hacer valer el compromiso que hice durante mi campaña. Por primera vez, todos los trabajadores del gobierno estatal tendrán la libertad total para elegir si ir a marchar o pasar ese día con sus familias. He dado instrucciones para que no exista presión de ningún tipo o represalia para nadie, porque eso es lo justo. Felicito a los trabajadores y a sus sindicatos. Los convoco a que sigamos trabajando unidos y con todas las ganas, porque en la tarea por mejorar las condiciones de todos los yucatecos nadie sobra. Los invito a que juntos transformemos Yucatán. Muchas felicidades. Hoy precisamente sobre estas declaraciones y afirmaciones del gobernador Mauricio Vila Dosal, diputados locales comentan y avalan los comentarios sobre cómo se debe conmemorar el Día del Trabajo. Diputados de la 62ª legislatura respaldan la decisión del gobernador Mauricio Vila Dosal de no obligar a marchar a los trabajadores el 1 de mayo con motivo del Día del Trabajo. Fue muy acertada la decisión del gobernador. El Día del Trabajo se reconoce a los trabajadores, por lo tanto es un día de descanso para ellos y para sus familias. Y bueno, en esta ocasión no van a tener que marchar bajo el sol ni ir a aplaudirle a ningún político. Ya va a ser a libertad de cada trabajador y celebro mucho esa decisión. He recibido varias llamadas, mensajes de trabajadores, de burócratas que me dicen que fue muy acertado y creo que en este momento hacía falta. En algunas ocasiones, platicando en campaña con algunos líderes de trabajadores, platicaban que pues, bueno, el Día del Trabajo se debe de conmemorar
pues con el descanso de ley, y en algunas ocasiones pues los mandaban a marchar en el sol, y pues bueno, al final de cuentas sí tenían un tiempo libre, pero pues a las 6 de la mañana ya tenían que estar ahí en el desfile. A mí en lo personal se me hace una decisión pues positiva, sobre todo para los trabajadores. Ya lo compartí, ya lo retuiteé, ya lo likeé. Yo fui empleada del gobierno del estado durante 6 años y pues yo decía, a ver, ¿por qué en el Día del Trabajo? Si nos los dan precisamente para conmemorar el derecho laboral de todos los trabajadores, me obligaban a ir a marchar desde el monumento hasta San Juan. Felicito al gobernador Mauricio Viladosal, que en esta ocasión él ya no obliga a los trabajadores a marchar. El Día del Trabajo pues ya es algo nacional de muchos años, y el que marches o no en el Día del Trabajo no hay diferencia. Con imágenes de Luis Medina e información de Irving Gil, Teleyucatán te informa. El periodo vacacional de Semana Santa reactivó la economía en la entidad porque los comerciantes y también los prestadores de servicios alcanzaron la meta de 1.200 millones de pesos en derrama económica. Esto es 5% más que en 2017, así como registrar la ocupación arriba del 85% en los hoteles. El presidente de la Canacome, Michel Salum Francis, indicó que los afiliados al organismo empresarial reportaron incremento en sus ventas, principalmente el fin de Semana Santa. En el caso de restaurantes, apuntó que principalmente los de la costa tuvieron incrementos de hasta 100% en sus ventas en comparación con un día o fin de semana normal. Y ahora es momento de presentarles los pronósticos del tiempo. Segundo día de la semana y el sistema de baja presión en el suroeste de la península de Yucatán favorecerá incremento de nublados vespertinos con probabilidad para lloviznas en el noreste de Yucatán. Las temperaturas serán calurosas a muy calurosas durante el día y cálidas al amanecer. El viento será de dirección este-sureste de 20 a 30 kilómetros por hora con rachas de 50 kilómetros por hora en zonas costeras. Para la Blanca Mérida, contaremos con una temperatura máxima de 39 grados, mientras que la mínima será de 24 grados. Nos vamos a Valladolid, en donde la temperatura máxima estará entre los 37 grados, mientras que la mínima estará entre los 23. Para Tecash esperan temperaturas máximas de 36 grados, mientras que la mínima será de 22 grados. Y ahora nos vamos a la zona costera. En Celestún la máxima estará entre los 35 grados, mientras que la mínima estará entre los 22. En el Puerto de Progreso, las temperaturas máximas estarán entre los 37 grados, mientras que la mínima estará entre los 23. Y para Río Lagartos, contaremos con una máxima de 30 grados y una mínima de 23 grados. Esto ha sido el pronóstico del tiempo. Recuerde, tome sus precauciones. Teleyucatán te informa. Momento de ir a nuestra primera pausa, acompáñenos. Recuerde, por supuesto, seguirnos en las redes sociales, ubíquenos en el Facebook Live, en el Facebook como Teleyucatán te informa. Dele me gusta, ahí estaremos atentos a sus comentarios y opiniones. Enseguida regresamos. Hazlo por ellas. Tu llamada hace la diferencia. Denuncia la violencia. Si observas algún tipo de violencia hacia la mujer, marca el 089. Denuncia sin miedo. No tienes que dar tus datos personales. Tu llamada es anónima. Juntos transformemos Yucatán. Gobierno Estatal 2018-2024. Pongamos nuestro granito de arena para hacer realidad el sueño de todos los mexicanos, para mejorar la vida de millones de personas. Pon tu granito de arena. Para construir más escuelas, hospitales, carreteras. Pon tu granito de arena. Para lograr la recuperación del campo. Pon tu granito de arena. Tú puedes hacer algo muy importante por tu país y tu familia. En 2 minutos puedes contribuir a cambiar la historia de México. Presenta tu declaración anual desde el celular o computadora. Gobierno de México. El deporte es sinónimo de polémica, intensidad y opinión. Mario Peniche sabe cómo jugar con esto muy bien. Acompáñalo a él y a su grupo de expertos en todas las disciplinas deportivas. En El Juego, miércoles 7:30 de la noche por Teleyucatán. Gusto que siga con nosotros en Teleyucatán te informa. ¿Usted sabe qué hay detrás de la celebración del Día del Niño? Aquí le contamos qué es lo que representa esta celebración.
El 30 de abril está marcado en el calendario como el Día del Niño, que aunque se festeja a los infantes y se espera con alegría, su origen no lo es, porque en esta fecha se recuerda a los niños que fueron víctimas de la Primera Guerra Mundial. En el siglo XX, el mundo fue escenario de guerras devastadoras que afectaron a muchos países, y fue la población infantil que resultó mayormente dañada, pues las organizaciones que defendían los derechos humanos aún estaban por formarse. Fue entonces que líderes políticos se interesaron por crear estatutos jurídicos y declaraciones para ofrecer protección a ese sector particularmente vulnerable. En ese escenario mundial, José Vasconcelos fue el primer secretario de Educación de México en el periodo de Álvaro Obregón, quien decidió aportar a la niñez y crear el festejo del Día del Niño. Uno de los principales objetivos de la celebración es promover los derechos de los niños, de los cuales explicó la capacitadora de la Comisión de los Derechos Humanos, Ivonne Becerra. Tenemos el derecho a jugar, es el favorito por predilección, está el derecho a una educación, está el derecho a la salud, muy importante, ahorita recalcar la vacunación para proteger a nuestras niñas y nuestros niños, el derecho a la alimentación, algo en lo que tenemos un problema también en Yucatán, estamos en primer lugar en obesidad infantil, entonces es un derecho en emergencia, podemos decir aquí, ¿no? El derecho a la protección y contra abusos, maltrato. Pero los niños también tienen obligaciones. Portarse bien, cumplir con sus responsabilidades escolares, de casita, de acuerdo a su edad. Nunca debemos darle responsabilidades a los niños que excedan su nivel de madurez. Para que los niños conozcan sus derechos y obligaciones en el parque, Zoológico del Centenario, la CODEI presentó la obra de teatro Guiñol, que abordó como tema principal el derecho a la no discriminación y la identidad cultural. Con imágenes de Efraín Rodríguez, Maribel Vega, Teleyucatán, te informa. Edificios construidos con plástico, hogares que tendrían la habilidad de volar y las calles plagadas de conejos. Así imaginan y sueñan los niños una ciudad perfecta. Para diseñar y construir espacios de sana convivencia, los niños consideran que la ciudad debe tener conejos en las calles, edificios de plástico y casas voladoras. La imaginación de un niño no tiene límites. Por eso preguntamos cómo se imaginan debería ser el lugar en donde viven. Unicornios para que nos divertiríamos. Conejitos. ¿Conejitos? ¿Te gustaría que hubiéramos conejitos? ¿Pero sueltos en la calle o en la casa? ¿Edificios? ¿Cómo? En la calle, un edificio. ¿Un edificio? ¿Pero de qué? ¿Un edificio de qué? De plástico. Un parque, así, un parque grande, ¿no? Donde hayan juegos, donde haya entretenimiento para toda la familia y así. Los juegos que tendría, específicamente no tendría que ser uno, sino podría ser para los cursos. Por ejemplo, si estamos en verano, que hayan juegos de agua. Y si estamos, por ejemplo, en invierno, pues hay juegos relacionados con mantener la calefacción, así como que juegos diversos para cada época del año. Casas voladoras. ¿Casas voladoras? ¿Te gustaría ver una casa voladora? ¿Por qué? Para que viajara donde sea. A la playa. A la playa. A Cancún. Para que la ciudad esté bien diseñada, los niños coincidieron en que los adultos deben cambiar ciertos hábitos. Que trabajen menos horas y que nos divertiríamos con ellos más horas. Cuidarlos, que jueguen conmigo. Agarren algo de paciencia para que nosotros nos den la capacidad de comprender lo que está pasando en el momento. Pues que sean un poco más respetuosos, porque he escuchado, hay veces que estoy caminando en la calle y luego empiezan a insultar y yo digo, pues no está bien, ¿no? Que regañen. Que no te regañen. Eso quisieras. Que me dejen ver tele. Aunque no todo lo que ellos imaginen se puede tener, es importante escucharlos para darles lo que les gusta. Con imágenes de Efraín Rodríguez, César Gómez, Teleyucatán te informa. Grande la imaginación de nuestros niños. Las damas voluntarias del IMSS llevan alegría a los más pequeños del hogar precisamente por este Día del Niño.
Con cine, regalos, payasos y más, las damas voluntarias del Instituto Mexicano del Seguro Social celebraron a los niños en su día. A partir de ayer estamos celebrando el Día del Niño. Ayer estuvimos en la comisaría de San José Tzal. Entregamos más de 300 juguetes. Les llevamos pastel, dulces, el show de la payasita, una convivencia. Fue un festival muy bonito de los niños. Aparte también llevamos manualidades en la que participaron las niñas y las mamás. Hoy tocó el turno a la unidad de medicina familiar número 58, donde la payasita Jicarita visitó a los niños que se encontraban en esta clínica, ya sea por consulta o porque acompañaron a sus papás a su cita. Además de concursos y premios, todos los pequeños recibieron un obsequio para festejar el Día del Niño. La payasita, que también es una voluntaria, dejó un mensaje a los niños en su día. Yo soy la payasita Jicarita y yo quiero que todos los niños, no solo hoy que es el Día del Niño, todos los días sean felices, pórtense bien y obedezcan a mamá. Con imágenes de Efraín Rodríguez, Maribel Vega, Teleyucatán, te informa. Wilber llegó entusiasmado al Hospital Regional de Alta Especialidad de la Península de Yucatán. Tenía una misión especial: entregar un juguete a cada niño que encontraba a su paso. Acompañado de su madre, el pequeño de tan solo 8 años de edad se dio a la tarea de llevar un momento de alegría a los niños enfermos o que acudieron con sus padres este día del hospital. Wilber Coello Torres realizó esta labor como parte del proyecto Mensajeros de la Paz de su grupo de Scouts. La idea original fue reunir 300 juguetes que repartiría en diversos hospitales de la capital yucateca, para lo cual realizó la campaña en redes sociales 300 juguetes, 300 sonrisas, pero reunió 832 con apoyo de personas del estado y de otras entidades como Quintana Roo, Nuevo León, incluso de países como Venezuela. Con esta información nos vamos a una pausa comercial. No se regrese, volvemos con más. Este mes de abril celebra la Semana de la Niñez. Ukinilot Mejen Paalal. Del 28 al 5 de mayo, disfruta de todas las actividades que tenemos para ti. Consulta horarios y eventos en merida.gov.mx. Mérida me mueve. Ayuntamiento 2018-2021. En esta temporada de calor, tu llamada apaga. No arrojes colillas de cigarro ni botellas de vidrio en la carretera. Recuerda reportar cualquier incendio llamando al número único de emergencias 911. Evita incendios y recuerda, tu llamada apaga. Juntos transformemos Yucatán. Gobierno Estatal 2018-2024. En México está creciendo la esperanza, un movimiento que se vuelve cada día más grande con la honestidad, las propuestas y la alegría de nuestra gente. Estamos unidos y eso nos hace más fuertes para transformar lo que parecía imposible cambiar. En cada ciudad, en todas las regiones, somos más los mexicanos con Morena. Y contigo, seremos la mayoría que va a comenzar un nuevo capítulo en la historia de México. Vente a Morena, la esperanza de México. Juntos haremos historia. Conocer cuál es la oferta académica que se proporciona a aquellas generaciones de estudiantes en la Universidad Tecnológica Metropolitana. De este tema platicamos a continuación en la entrevista que nos presenta nuestra compañera Libre de Ojeda. Mucha atención todos los jóvenes que andan en busca de seguir adelante sus estudios y, claro, la mejor oferta educativa. Y justamente por eso nos acompaña hoy en vivo aquí en el estudio el licenciado Cámara Leal. Él es el rector de la UTM. Muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Gracias por invitarme a esta entrevista, que pues está muy interesante y como bien lo decías, ¿no? La UTM tiene ahí una oferta importante. Tenemos 17 carreras técnicas. Tenemos 3 licenciaturas y tenemos 7 ingenierías. Por ejemplo, tenemos el área de logística, que ahorita tiene mucha importancia por todo el tema de Puerto Progreso, todo el tema de maquiladoras. Tenemos también un área importante que es la de entornos virtuales y también tenemos otro como es el de diseño de modas, que ahorita también está
pues muy en boca de todos, el tema textil, el tema del desarrollo y el diseño de modas, hay muchas pasarelas. Tenemos también mantenimiento industrial, tenemos automatización, tenemos robótica, tenemos ahora sí que la que está de moda sí y estamos bateando mucho es la de gastronomía. Okay. De hecho, hace 2 semanas tuvimos un concurso de MasterChef en la universidad. Esa es la parte de la oferta y sí te quería comentar que, pues bueno, nuestro primer proceso de inscripciones pues están vigentes ahorita y cerramos el 3 de mayo. Esto no quiere decir que pues si en 3 días ya se acabó, pues ya no puedes. No, tenemos un siguiente proceso que empieza el 6 de mayo y termina el 20 de junio. Okay. Entonces, a partir de aquí, pues te inscribes en el portal que te dicto, es la www.utmetropolitana.edu.mx. Allá te inscribes, allá ves pues toda la oferta que hay y una vez que te inscribes allá, vienes con nosotros a la universidad, te damos los temarios y los programas para que te puedas inscribir al examen para poder aplicar para una de estas carreras. Cuando estás estudiando y estás terminando tu carrera, tanto el TCU, que es carrera técnica, de técnico superior universitario, en donde a los 2 años de que estás ya concluyendo esta etapa, las empresas solicitan proyectos y solicitan alumnos para que les desarrollen a su vez pues proyectos muy específicos y esto les cuenta a los estudiantes como materia, como calificación. Obviamente los estudiantes están asesorados por un maestro y aparte está lo que tú decías, ¿no? La bolsa de trabajo en donde pues retomamos esta actividad muy importante en donde alumnos y exalumnos de la UTM, inclusive maestros y exmaestros, han estado tocando la puerta para tener un listado de empresas interesadas en la oferta y obviamente ellos también pues ofertar sus servicios. Todo esto se hace a través de la dirección de vinculación, que también lo pueden encontrar en la página de internet y allá se les va a dar toda la asesoría que quieran para poder colocarse tanto en la oferta que hay como en la demanda. La UTM cumple 20 años. Y pues en ese sentido, y pues siguiendo las instrucciones del señor gobernador Mauricio Vila, estamos ahora sí que de manteles largos para darle el lugar, uno, a los alumnos, como siempre, los alumnos en primer lugar, pero sobre todo llamar a esa gran familia de la UTM que durante 20 años ha estado pues como maestro, como alumnos, como empresarios, como administrativos o como docentes. Entonces el 14 de mayo tenemos esta festividad en donde pues va a haber una ceremonia, etcétera. Pero además tenemos durante todo este año la celebración de los 20 años. Y hemos tenido ya una conferencia con el doctor Lechuga, el ingeniero químico, y hemos tenido otros eventos como el que te comenté de los chefs, y vamos a tener más eventos a lo largo de este año. Para el 13 de mayo nos va a acompañar aquí una persona muy importante de la Universidad de Harvard, que viene a compartirnos, ella es una integrante de un premio Nobel, ella es astrofísica, y viene a compartirnos su experiencia y pues bueno, esto es una invitación para toda la comunidad científica de Yucatán. Vamos a tener una kermés familiar en donde vamos a invitar a los exalumnos, vamos a invitar a los papás, a los que ahora son papás, para que nos acompañen. Y por último, estamos planeando un evento así, un poquito, pues que está sonando mucho, ¿no? Es un evento de gaming, es un evento de videojuegos, que bueno, lo estamos programando para septiembre, octubre, en donde los chavos que hoy estudian eso, pues van a tener la oportunidad de desenvolverse en este evento de consolas, de videojuegos, etcétera, y obviamente invitar a las empresas también para que nos acompañen y se sumen. Perfecto, pues muchísimas gracias, vamos a estar muy pendientes de las próximas actividades de la UTM y gracias por visitarnos esta tarde. No, al contrario, muchas gracias por la invitación. Ahí está todas las actividades de la UTM, nosotros seguimos con la información y es que jóvenes se encuentran poco a poco construyendo su futuro. Jóvenes que no recibieron la oportunidad de trabajar ahora se capacitan en el Centro de Investigación Científica de Yucatán para obtener experiencia y conseguir empleo digno. Un grupo de 48 hombres y mujeres entre los 19 a 29 años de edad, con carrera trunca o con licenciatura, participan en el programa federal Jóvenes Construyendo el Futuro. Los participantes aprenden el conocimiento de los investigadores del CICI y reciben la beca de 3,600 pesos mensuales. Actualmente tenemos capacitación en los laboratorios de investigación, en la biblioteca, en el departamento de divulgación del CICI, en el jardín botánico, en la unidad de gestión tecnológica.
capacitándolos, por ejemplo, en la elaboración de patentes, en los sistemas de transferencia tecnológica, por ejemplo, apoyando en la creación de proyectos de investigación. Los jóvenes se capacitarán 1 año, luego recibirán la constancia que acreditará el conocimiento adquirido. Yo tengo una licenciatura, la cual me ha sido negada. En muchas ocasiones he enviado mi solicitud, mi currículum y todo, pero no me brindan esa oportunidad. Entonces tengo que estar tocando puertas a cada rato. Y en esta ocasión puedo decir que el CICI me dio esa facilidad, no solo en la cuestión laboral, sino también aprender. Estoy como capacitante. Aquí mi tutora es la doctora Gaby, que también quiero agradecer. La doctora Clelia también me dio esta oportunidad. Y día con día he estado aprendiendo, no solo en la cuestión de mi ámbito de la carrera, sino también en cuestiones científicas. La comunidad científica del CICI invitó a más personas que deseen adquirir experiencia a participar en el programa, porque hay 35 vacantes. Con imágenes de Alejandro Torres, César Gómez, Teleyucatán te informa. Momento de una pausa, enseguida regresamos. No está chido. No está chido. No está chido. ¿Qué onda? ¿Quieres? No está chido. Beber alcohol antes de los 18 años no está chido. Consejo de la Comunicación, voz de las empresas. Pongamos nuestro granito de arena para hacer realidad el sueño de todos los mexicanos, para mejorar la vida de millones de personas. Pon tu granito de arena. Para construir más escuelas, hospitales, carreteras. Pon tu granito de arena. Para lograr la recuperación del campo. Pon tu granito de arena. Tú puedes hacer algo muy importante por tu país y tu familia. En 2 minutos puedes contribuir a cambiar la historia de México. Presenta tu declaración anual desde el celular o computadora. Gobierno de México. Teleyucatán también es noticia. Los acontecimientos diarios generados en nuestro estado, presentados de una manera oportuna y veraz por Libden Ojeda en Teleyucatán te informa, edición vespertina, lunes a viernes, 3 de la tarde, solo por Teleyucatán. Ya estamos de regreso con más en Teleyucatán te informa y Libden Ojeda tuvo la oportunidad de entrevistar al músico Carlos Rodríguez. Vamos a ver la entrevista. Ahí está. Vamos a estar platicando hoy de la charla y concierto didáctico, de dónde viene la música, y justamente hoy en el Día Internacional del Jazz. Efectivamente, el próximo jueves 2 de mayo a las 12 del día en la Biblioteca Yucatanense vamos a tener una charla abierta dentro del marco del programa De dónde viene la música. En esta ocasión es la 4ª edición que se hace, y en pasadas ediciones han invitado a otros creadores, ¿no? Va a tratar precisamente eso, cómo funciona la música del jazz, cuál es el proceso creativo de esta música, cómo nosotros como improvisadores, músicos improvisadores, a diferencia de un músico que tiene que depender de la partitura, cómo es que nosotros logramos hacer música con elementos tan simples. Nosotros nos basamos simplemente en un esquema armónico y de ahí toda la música, todos los instrumentos van improvisando alrededor de solo eso. ¿Cuál es la esencia del jazz? Libertad, yo diría que libertad. Libertad, vuelvo a repetir, no dependemos de la partitura, es un lenguaje, es una música que se reinventa a sí misma a través de la primera grabación que aparece bajo el nombre de jazz, surge en 1917, bajo una banda que se llama Original Dixieland Jazz Band. Lo que pretendo hacer es mostrar los diferentes procesos de cómo, en mi caso, como guitarrista, cómo me voy acomodando o cómo voy abordando las diferentes situaciones en las que como músico improvisador me puedo encontrar. Muchas veces puedo tocar yo solo. ¿Sí? Y cuando toco solo la guitarra, tengo que hacer el trabajo del bajista, inclusive del baterista de alguna manera rítmica,
y de la persona que va a acompañar, además de intentar meter la melodía, ¿no? Entonces todo va ahí, solo con mis manos y la guitarra, ¿no? Si toco a dueto con un bajista, entonces yo ya me libero de cierta parte y tengo un poco más de libertad para ir metiendo otras cosas, ¿no? Y así, conforme se van agrupando más instrumentos, pues yo ya me siento más libre hasta quedarme simplemente con la línea melódica, ¿no? Entonces ya tengo la libertad de hacer y deshacer como yo quiera, a mi gusto. Perfecto, entonces reitéranos la invitación para este próximo 2. Este 2 de mayo, que es jueves, a las 12 del día en la Biblioteca Yucatanense, está abierto a todo el público, no tiene costo. Recuerden que hoy celebramos el Día Internacional del Jazz, estén pendientes en las redes sociales, hay varios festejos, hoy tenemos uno en cierto lugar del centro, no puedo decir el nombre, pero estén pendientes y en toda la semana van a haber bastantes conciertos y festejos con este motivo. Pues muchísimas gracias por habernos acompañado esta tarde. Muchas gracias. Él es el jazzista Carlos Rodríguez. La invitación quedó totalmente abierta para este próximo 2. Ya lo escuchó, la entrada totalmente gratuita. Bueno, y nosotros continuamos con más información. Esta es la dinámica que se observa para prevenir y para poner acciones concretas que permitan erradicar un incendio que está afectando a más de 300 hectáreas en el estado. El Equipo Nacional de Manejo de Incidentes, que tiene a su cargo la atención de 2 incendios forestales en Nohuayum, en Tetís, se reunió con el Grupo Técnico Operativo del Comité Estatal de Prevención y Combate de Incendios Forestales y Agropecuarios de Yucatán. Se presentó la situación actual de los incendios, en el que participan 3 brigadas, 2 de Yucatán y 1 de Quintana Roo, y se solicitó el apoyo del Grupo Técnico Operativo para reforzar el apoyo logístico para la supresión de los incidentes. Debido a las condiciones del área como altas temperaturas, topografía, tipo de vegetación y accesos, se dificultan las labores de control y combate, por lo que se requiere fortalecer los recursos operativos para la liquidación. Por el incendio en Nohuayum, se registran 305 hectáreas afectadas y desde el 24 de abril, el Equipo Nacional de Manejo de Incidentes tiene la atención de los 2 incendios como parte de un entrenamiento que es observado por el Servicio Forestal de Estados Unidos y el Comando Norte para fortalecer las capacidades del personal mexicano en la aplicación del sistema de comando de incidentes. Teleyucatán te informa. En la Comisión de Justicia del Congreso local se distribuyeron varias iniciativas. En la Comisión de Justicia y Seguridad Pública del Congreso local se distribuyeron varias iniciativas, entre ellas las modificaciones al Código de Familia del Estado, así como para la creación de la Procuraduría Ambiental del Estado, suscrita por el exdiputado Enrique Febles Bauzá. También la iniciativa suscrita por la diputada Katia Bolio Pinelo para modificar el Código Penal para sancionar a medios de comunicación que expongan fotografías y videos de víctimas con fines de lucro. Aseguró que con la iniciativa se busca el respeto que los medios de comunicación deben tener por las víctimas y sus familiares. Sería muy triste que mi última imagen en un accidente la viera así mi familia de esa manera. Es durísimo perder a un ser querido en un accidente, es una muerte repentina. De alguna manera, cuando hay una enfermedad, uno se va preparando para el desenlace de un ser amado, pero cuando es un accidente, y sobre todo cuando son niños, como en los últimos casos, o el día del petardo al niñito que se le volaron los dedos, yo considero que no hay necesidad. Yo considero, y así está en las leyes y en los tratados internacionales, el derecho a la información como un derecho humano. En un principio algunos medios me buscaron para decirme, oye diputada, estás queriendo coartar la libertad de expresión. No, al contrario, no hay profesión más digna y más noble, bien llevada que el periodismo. Y el derecho de un mexicano, de un yucateco en este caso, estar informado. Agregó que las fotos de un accidente, de un cadáver y un suicidio causan morbo en la sociedad, pero también son dolorosas para las familias que pierden al ser querido. Con imágenes de Luis Medina, Irving Gil, Teleyucatán te informa. Pausa comercial. Al regreso, la información en lengua maya. Hola, me llamo Lea y soy de Francia. Lo que me gusta más es la gente, porque hay mucha gente como muy amable y muy abierta. Así como yo, te invito a hacer UTM. Juntos transformemos Yucatán. Gobierno Estatal 2018-2024.
La temporada de béisbol ya inició. En Tele Yucatán estamos de estreno. Entrevistas, resúmenes y todo lo que quieres saber de los Leones de Yucatán y de la Liga Mexicana de Béisbol en una emisión semanal. Garra Melenuda, el programa de béisbol de Tele Yucatán. ¡Saca el león que llevas dentro! ¡Saca la garra! La Suprema Corte de Justicia de la Nación, con sus criterios y sentencias, está protegiendo a las niñas y niños que vivimos en México. Tenemos derecho a ser registrados y a tener una nacionalidad. Tenemos derecho a una buena salud y a recibir servicio médico cuando lo necesitemos. Tenemos derecho a que nuestros compañeros nos respeten. No debemos ser discriminados por ningún motivo. No dejes que nadie te maltrate ni se burle de ti. Suprema Corte, el poder de la justicia. El deporte es sinónimo de polémica, intensidad y opinión. Mario Peniche sabe cómo jugar con esto muy bien. Acompáñalo a él y a su grupo de expertos en todas las disciplinas deportivas. En El Juego, miércoles 7:30 de la noche por Tele Yucatán. Ya tenemos en el estudio a Hermilo López Balam con toda la información en lengua maya. Hermilo, Yutzila. Aquí estamos comenzando la semana prácticamente. Te extrañamos ayer, claro, porque estás comenzando tú la semana con nosotros. Como debe ser. Veis, no ni pole que le cambie su chico el Tele Yucatán, que su que le llama lo cano y el tabela tu acabil martes. Se usó en el abril. La juntuga caluquini lo que la tire Javila, llama lo cano y el tal edición que va a iglesia, ojalá chilo que están Mauricio Vila Dosal, Vintu Muchtambalil, ojalá chilo, ojalá chilo Rumil México, Conferencia Nacional de Gobernadores, Muchtambalil, ojalá chilo México, Andrés Manuel López Obrador, le tío Betuchachito, Gelas Bajo, cu Meyahil, cum Betpil, te Gelas Cajilop, y chula Bashilop, Bechan Kesh, más Holindico, Muchcabile, Halachi Lobo, Halachi Lumil Querétaro, Beslay, Francisco Domínguez Servién, le tido un talu Helint, más Holindicach, Levala, Alejandro Moreno Cárdenas, Tilumil Campes, Tushan. Luego Bashil Tushan, Halachi Yo que está Mauricio Vila Dosal, Saca Hol Bile, le tiene Samalu Yasuk in el Mayo, Kimbesa Ukasa, Kimbesa Hilmeya, le órale, y este Tushan, Umeyahilo, Halachi Yucatán, Beslay, Mishbatun, Kupata Yala, Tio, Oma Binote, Shimbal, Gohokulu, Betemaco, Ichkahil, Wituahil, Hotel, Kimbesa Hilkelo. Le tulak le bahela character beslai le mako ba uye ko be wa upatlo chowa binote shimal ku beta ichkahil ya le diputado tun shanok te congreso que le kobe malo e bash tu hetsahle halachilo tu menkache yanu binemako te shimbal te yashu kinil mayo chile diputado bo Rosariana Díaz Lizama que le que malo uchukets le bahela tu mentu shang upelu kinil uhele le meyahobo kapat ko yetelulak sililo matu hoklo chokokin upapashkato mishuntul político es su cantun cache yetele le tío con un hecho vasco nubeto bechonlag tul diputado Víctor Merari Sánchez Roca que Alexan le hizo gutiko el billete wa haitul mago ranhol intikle meyahobo le tío que alikobe upeu kin lugel el mac vale kubeta lo hoklo chokokin shimbal san le bajelo la site haska hoklo cachi belai matum beikun uchuli kiyal baso kuyaliko le tío Bechen in Beslauts o en el abril, la juntuca al abril, 30 de abril, ukin besal mejen palal. Vale yan bash kutal tu pachi, la hela bash o la betabi, ya bach talamil gutasik. Telukasa bin le mejen palalo, kimo, chile nos bate le uch nach in hiako, kaba Primera Guerra Mundial, yete het tushan bash olale. Ya bach tush le uch nos bate lo, le palalo mejen palalo, di marra ach kutalam kuntal ukustalo, yo le bajelo, het stune. Ubeta me agiló, ya lo tak mutalo kusal palal, le ola tu yan le kim besahil bela ya lo kasal palalobo. Tonos lumil México José Vasconcelos, ya shkolo kopino molay el cambeza secretario de Educación, kachitun shantu bet kuhalachil México Álvaro Obregón le titun tu hetsa u kim besal le palalob tun shanhelo. La base de kim besla yo le ukasal le mejen palalobo tu nahil to ola al hospital de alta especialidad. Utul chanshipa Wilbert Coello Torres le tietatu poltu shane ubisik basha lo tin le mejen palo kohanta kobo le ola tu shane tu beta upeno pek silil taktu chikul internet telum kashandiko umuchul 300 upel el bashal awele sho haipetu tu mucho bi 832 upel el bashalo le tietun shan yetelu muchka bil grupo scout le tietun vino ulak into le mejen para el kohano que lobo tusta bashalo ti unos lumil tusta bashalo tati unos lumil Quinta Narro Nuevo León
yete tactula tu silo hevis tactulu mil Venezuela. Beito no, un pel bisujuk y mensaje me palal que nahil to hola al hospital de alta especialidad. Besan to dakbing, le basan si guardes tirik imbehla. Sama patik es, sama le yashuk en el mayo. Beito no. Nelly, Malena Zinabin, pero para nosotros. Para nosotros no, la información no se Aquí detiene. estaremos, por supuesto, hay noticias. Nosotros seguimos con la información. ¿Y de cuánto sería la pensión con la reforma laboral del 97? Ponga mucha atención al siguiente detalle. Con la reforma laboral del 97, usted deberá trabajar por más de 24 años para que su pensión sea equivalente a un salario mínimo al día. Eso se puede revertir con las aportaciones voluntarias a su cuenta de retiro. La reforma del 97 modificó los requisitos para la edad de jubilación y la cantidad de semanas a trabajar para obtener la pensión, pasando de 500 a 1.250 semanas cotizadas y mínimo 60 años cumplidos. Con esas modificaciones, todos aquellos que comenzaron a laborar del 97 a la fecha deben considerar incrementar sus aportaciones a su cuenta de retiro. Tanto ahorro tengas, de ese tamaño será tu pensión, pero estimativamente, prácticamente se puede decir que varias generaciones por delante, por venir, se tendrán constituido un ahorro insuficiente para comprar una renta vitalicia que le permita una pensión digna. De no hacerlo, cuando usted cumpla sus semanas cotizadas o a los 65 años, se jubilaría pero con un salario mínimo al día, que si hoy lo hiciera serían de 108 pesos. Simplemente determinarle a mi patrón, de mi nómina semanal o quincenal, por favor manda tal cantidad de dinero a la Afore con este carácter. O la otra, se han aperturado los canales de una manera tan inmensa que ya prácticamente tiendas de conveniencias, supers, mega supers, luego el Telecom Telégrafos, luego tenemos cadenas de farmacias que desde 50 pesos ya te reciben de ahorro voluntario. La solución es incrementar su cuenta de retiro con aportaciones voluntarias equivalentes al 10 o 15% de su salario actual, para que su pensión sea en promedio de 3 salarios mínimos al día. Los padres o tutores pueden aperturar cuentas de ahorro a los niños, para que desde temprana edad consideren contar con un fondo de retiro para tener vejez digna. Con imágenes de Fren Rodríguez, César Gómez, Teleyucatán te informa. Bueno, le comento, más de 15,000 empresas del sector terciario pertenecientes a 50 ciudades del país participan en el esquema El Mejor Puente, un programa que contribuye a reactivar la economía en un total de 20 estados de la República, con la venta de productos y servicios a precios de descuento en oferta y también promociones en apoyo a la economía familiar. El presidente de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo, José Manuel López Campos, informó que con esa medida el sector empresarial ratifica su compromiso con el bienestar de los consumidores. Asimismo, indicó que El Mejor Puente, a la que se sumó Mérida, es una campaña creada por la Canaco Servitur de Monterrey en el año 2016, precisamente para reforzar las ventas de sus empresas afiliadas, una que generó excelentes resultados y que ahora se sumarán otros organismos de cámaras por los buenos logros obtenidos. Y es con esta información que nosotros nos despedimos. Muchas gracias por habernos acompañado aquí en su espacio informativo de Teleyucatán Te Informa. Mañana, por supuesto, en vivo a la cita puntual de las 8 de la noche con todos los detalles de lo que sucede en Yucatán. Lenny, como siempre, un gusto. Muy buenas noches. Carlos, buenas noches. Nos vemos mañana y por supuesto que los dejamos con toda la información deportiva con los expertos Mario Peniche y Antonio Lizama. Nos vemos mañana en punto de las 8 de la noche porque las noticias no se detienen. Que descansen. Mujer, a ti que me escuchas, no te venzas. Mujer, porque eres fuente de vida, cuídate. Mujer, valórate, explórate, quiérete. Unos minutos se convierten en años de vida. Mujer, no nos dejes. El mundo es nuestro. Acude a cualquier centro de salud. Tu vida nos importa. Sindicato de Trabajadores de la Industria de la Radiodifusión, Televisión y Telecomunicaciones. CTM, Sindicato de Vanguardia. Gracias a ti, este año la
participación para ser magistrada o magistrado por un día ya es un éxito. En esta iniciativa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, participamos niñas y niños de ciudades grandes, pueblitos bonitos y comunidades indígenas a lo largo de todo México. Sigue la transmisión en vivo de las sesiones públicas de las niñas y los niños aquí. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por hacernos el favor de acompañarnos desde el Estudio A. Bienvenidos a una emisión más de Deportes Tele Yucatán Te Informa. Esta noche vamos a platicar con todos ustedes acerca del Gran Premio Superbike 2019 que se va a realizar en el Autódromo Yucatán los días 11 y 12 de mayo. Además, hablaremos del atletismo porque se presentó la convocatoria de la 21ª edición de la Carrera del Contador. Este evento se va a correr el próximo domingo 5 de mayo. En información del voleibol, se realizó con éxito el intercambio deportivo donde participaron las selecciones tanto de Belice, la selección internacional de Belice, como la de 5 estados, además de Yucatán, del país. Les estaremos dando todos los detalles de este gran evento deportivo. Y en el rey de los deportes, el béisbol, bueno, los Leones iniciaron esta noche confrontación ante el equipo de los Bravos de León. La tónica es repetir la dosis de la semana anterior, cuando el equipo melenudo ganó lo que hasta ahora representa su única serie de un total de 7 disputadas en este arranque de la temporada 2019 de la Liga Mexicana de Béisbol. Ganó la serie en el Cuculcán 2-1, los Leones a los Bravos. Vamos a ver si en el Domingo Santana esta historia se repite. Por de pronto ya inició el primero de la serie. De esto y más, mucho más vamos a estar platicando, y como todas las noches, el gusto de saludar a mi compañero y amigo Antonio Lizama. Tony, arrancamos. Buenas noches, Mario, así es, muchísimas gracias, ya listos con toda la información. Rapidito, vámonos de lleno. Nuestras vías de comunicación, al teléfono 940-7600, las redes sociales en Facebook y en Twitter. Nos arrancamos en Twitter en @DeportesTeleyuc y en Facebook en Deportes Teleyucatán, para que puedan estar en contacto con nosotros. Y bueno, antes de continuar, felicitar a todos los pequeños hoy por su día, todavía 30 de abril, a todos los pequeños que son deportistas y a los que no también, pues muchísimas felicidades. Que llevarlos a cenar, ¿no? Claro, así es. Digo, de cine, aquí terminando, a llevarlos a cenar, a festejar el Día del Niño, el 30 de abril. Bueno, pues todavía queda algo de tiempo. Vamos ahora sí a la primera nota y arrancamos hablando que los días 11 y 12 de mayo se va a realizar la edición 2019 del Gran Premio Superbike. Se espera la participación de 70 pilotos de la República Mexicana. Los detalles. Los días 11 y 12 de mayo, el Autódromo Yucatán será sede del Gran Premio Superbike 2019, un evento que presentará competencias de un cuarto de milla y exposiciones de autos y motos tuning, así como motos de gran turismo y motocross, según informó este martes Armando Mondragón, organizador de la competencia. Tenemos el sábado, tenemos varias actividades, tenemos exposición de motos tuning, autos tuning, de jeeps, tenemos exposición de motos enduro, motocross. En realidad, una también de las finalidades de este evento es lograr juntar a tanto familias como pilotos de todas las modalidades del deporte motor. No se había logrado hacer un evento como este, siempre se juntan motoclubs por un lado, motoclubs de motocross por otro lado, motos de gran turismo por otro lado, en cuarto de milla por otro lado, pero nunca hemos podido estar juntos y convivir juntos. Eso es lo que queremos en esta ocasión. A la primera edición del Gran Premio Superbike 2019, según se dio a conocer, los organizadores esperan la asistencia de 70 pilotos de toda la República.
Va a ser un evento de 2 días donde se van a correr varias categorías, tanto baja cilindrada, en 600 y la categoría libre. Se le va a dar por primera vez la oportunidad a motos 120, 125 centímetros cúbicos hasta 175 centímetros cúbicos, que son motos de calle, que son mayoría en la ciudad. No se les había podido dar la oportunidad de correr, ya se les va a dar la oportunidad de correr. Se les invita a que participen, conozcan el circuito. Es un circuito precioso y muy seguro. Armando Mondragón destacó que además de las competencias y exposición de motos y autos, se presentarán durante los 2 días del evento actividades para niños y jóvenes y un espectáculo musical. Y en el atletismo, el domingo 5 de mayo se va a realizar la carrera de aniversario del Colegio de Contadores de Yucatán. En el marco del 50 aniversario del Colegio de Contadores Públicos de Yucatán, el domingo 5 de mayo se realizará la edición 2019 de la Carrera y Caminata del Contador, evento para el cual se espera la participación de 1,500 corredores, informó este martes en conferencia de prensa Enrique Salazar Durán, presidente del Colegio de Contadores de Yucatán. Estaremos teniendo una actividad el día 5 de mayo consistente en nuestra tradicional carrera de la contaduría pública con un derrotero nuevo. Queremos tocar el Paseo de Montejo como parte importante de nuestro recorrido. Tenemos la modalidad de 5 kilómetros, en caminata 10 kilómetros de carrera, 21 kilómetros medio maratón también en carrera y por supuesto tenemos para gente con capacidades especiales. Enrique Salazar Durán manifestó que este evento se competirá en todas las categorías, desde la libre hasta la de sillas sobre ruedas en ambas ramas. Que este evento se tiene que canalizar el resultado de su recaudación a una situación con causa. Y en este caso es para la Asociación Construyendo Sonrisas, que comulgan sus objetivos con los de nuestra institución y queremos que esta actividad tenga ese destino. Por último, se mencionó que la salida y meta será el Colegio de Contadores Públicos de Yucatán y se otorgarán trofeos a los 3 primeros lugares de cada categoría, así como medallas para las primeras 1,000 personas en cruzar la meta. Antes de irnos a la siguiente nota, saludamos a todos los que nos hacen también el favor de acompañarnos en la transmisión en vivo, en el Facebook Live, en la cuenta oficial Tele Yucatán. Y bueno, se realizó con bastante éxito lo que es el intercambio deportivo de voleibol. Participó la selección internacional de Belice, pero también las selecciones de 6 diferentes estados de la República. La información completa. La duela del gimnasio polifuncional se vistió de gala para darle la bienvenida a delegaciones de Belice, Nuevo León, Jalisco, Chihuahua, Veracruz, Sinaloa, así como clubes de Yucatán, que participaron en el Intercambio Deportivo Internacional de Voleibol Gacelobos 2019. Los encuentros dieron inicio el pasado viernes 26 y culminaron la tarde de ayer lunes. En este marco, también se realizaron 2 juegos de la Liga Nacional Mexicana de Voleibol, protagonizados por los equipos de la Universidad Autónoma de Sinaloa y del Instituto Tecnológico de Monterrey, Campus Chihuahua. En cuanto al intercambio deportivo internacional, este sirvió de fogueo al Instituto Tecnológico de Monterrey Campus Chihuahua, que dirige Antonio Torres Hernández, pues ellos competirán en la Universidad Nacional, de la cual Yucatán será sede y arranca el próximo miércoles. Este mismo equipo jugará también el torneo Final Four en Guadalajara, Jalisco, los días 18 y 19 de mayo próximos. Por su parte, Arely Cantón Díaz, coordinadora del evento, agradeció el apoyo recibido por parte del Instituto del Deporte de Yucatán para la realización de este encuentro deportivo. En el béisbol, pues vámonos con los Leones de Yucatán, que hoy en el Domingo Santana pues buscan también una victoria contra los Bravos. Recordar que es la única serie que han ganado los melenudos, que fue precisamente contra los Bravos aquí en casa. Vamos a ver si el León no se desquita ya en el Domingo Santana.
Urgidos por sumar victorias para salir del último lugar del standing de la zona sur, los Leones de Yucatán iniciarán a partir de este martes a las 7:15 de la noche su visita al Estadio Domingo Santana para enfrentar a los Bravos de León, equipo al que la semana pasada en el Parque Cuculcán le ganaron la serie 2-1, la única que han obtenido de un total de 7 disputadas en la actual campaña 2019 de la Liga Mexicana de Béisbol. Los Leones de Yucatán, con récord de 7 victorias y 14 descalabros, enfrentarán a los Bravos de León, equipo que lleva 8 triunfos y 13 derrotas, por lo que también tratará de obtener los 3 juegos de la serie. Yucatán tiene .292 de porcentaje de bateo en conjunto y es el quinto mejor de la liga en cuanto al picheo, registrando 5.02 en carreras limpias admitidas. La novena del Bajío registra un porcentaje colectivo de bateo de .305 y en el picheo son penúltimos en efectividad al promediar sus lanzadores 8.01 carreras por cada 9 innings. Para el primer juego, Andrés Mesa, con récord de 0 ganados, 1 juego perdido, subirá a la loma para medirse a Brian Evans, quien tiene récord de 2 derrotas y 1 victoria. El miércoles, Joaner Negrín subirá contra Walter Silva y el jueves los pitchers anunciados son César Valdés y César Carrillo. Pues ahí está, ¿no? El duelo de las fieras. Vamos a ver al final de cuentas cuál es el resultado. Lo cierto es que Luis Carlos Rivera, el manager melenudo, se está jugando su permanencia en el timón del equipo yucateco, que le urge victorias, le urge salir del sótano, pero le urge más jugar el béisbol con garra. Hay que sacar la garra. Saca el león que llevas dentro. Y con esto, mi estimado Tony, estamos llegando a la parte final. Reiteramos el saludo, el abrazo y la felicitación para todos los pequeños, los reyes de casa, en este 30 de abril, Día del Niño. Nos vamos. Así es, muy buena noche, nos vamos. Nos vemos mañana, Mario. Pásala bonito, excelente noche. ¿Sufres de enfermedades que no tienen tratamiento médico? ¿En tu familia habitan enfermedades extrañas? ¿Tienes problemas de drogadicción, alcoholismo, impotencia sexual o frigidez?